Buenas noches, estimados padres. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Señor les bendiga en esta tarde, en esta noche ya casi, ¿verdad? Y bienvenidos a nuestra primera escuela de padres de este 2022, rechazo y sanidad emocional, ¿verdad? Ya habíamos ya compartido una pequeña introducción de lo que vamos a aprender hoy en esta primera escuela de padres, ¿verdad? Cómo identificar si hay rechazo en nuestros hijos, los diferentes tipos de rechazo, cómo sanar las heridas emocionales causadas por el rechazo. Entonces, bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí, por su puntualidad, y vamos a iniciar, ¿verdad?, entregándole al Señor este tiempo maravilloso que usted ha dispuesto para que todos juntos como familia Faro de Luz podamos aprender, podamos seguir formándonos en esta tarea que el Señor nos encomendó, ¿verdad? Porque Él nos va a pedir cuentas en la forma como apoyamos a nuestros hijos, cómo los acompañamos en ese caminar maravilloso que sabemos que Él tiene planes buenos para nuestra vida, para nuestra familia. Entonces vamos a orar con esta palabra. Proverbios 4, del 20 al 22, que dice: Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que como cristianos la palabra de Dios es la que trae sanidad a nuestra vida en todas nuestras áreas. Entonces vamos a entregarle al Señor este tiempo. Ustedes me acompañan a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque eres tú el que ha dispuesto, Padre, el tema para tratar hoy con toda la familia Faro de Luz, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Tú, Señor, has sido bueno y has sido fiel. Gracias por este tiempo, Señor, porque hemos podido comenzar esta etapa escolar, Señor, de tu mano, Padre, sabiendo que tú estás al control, que tú vas delante de nuestras vidas, Señor, como maestros, como padres, para poder, Señor, cumplir la tarea responsablemente que tú nos has encomendado, Señor, de criar, de formar hijos conforme, Señor, a tu carácter. Y por eso hoy, Señor, sabemos, Padre, que la única manera es aferrarnos a tu palabra, es obedecer, Señor, tu verdad, atesorarla en nuestro corazón, porque es la única manera, Señor, como vamos a tener sanidad física, sanidad espiritual, Señor. Es la palabra tuya la que nos va a dar descanso, Señor, la que nos puede guiar como padres, como maestros, para dar lo mejor, Señor, y poder apoyar a nuestros hijos y criarlos, Señor, formarlos en esa disciplina tuya amorosa, como ese buen Padre, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo, papás? Entonces doy paso a nuestra coordinadora, nuestra directora académica, Miss Day Conde, y posteriormente Nadia de las Prillas, nuestra psicóloga, que van a estar desarrollando la escuela de padres hoy en esta tarde. Bueno, queridos papitos, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad estamos muy felices de compartir este tiempo con ustedes y aprender juntos, porque la escuela de padres es la oportunidad que el Señor nos ha dado para aprender juntos en la tarea que Él nos ha encomendado tanto a ustedes como a nosotros, que es la formación integral de esta hermosa generación que el Señor tanto ama. Entonces hoy es un tema que es un tema bastante amplio, pero hoy solamente vamos a hacer una introducción, una reflexión sobre un tema muy importante sobre el rechazo, porque de cierta manera hay muchas situaciones que los niños viven día a día y todos vivimos el rechazo. Y hoy yo sé que todos los colegios, los medios, las redes sociales hablan de bullying, hablan de acoso escolar, pero realmente muchas de las estrategias que colegios, instituciones, aún el gobierno se enfoca en el bullying es en acabar ciertas conductas. Pero nosotros sabemos que más allá del bullying hay algo, hay unas raíces, ¿sí?, que nosotros necesitamos identificar y que necesitamos atacar, y son las herramientas que el Señor nos ha dado a través de la oración, a través del conocimiento de su palabra, de que el bullying es como un iceberg y apenas estamos viendo el bullying, que es como apenas la partecita de arriba, pero abajo, ¿sí?, hay una gran bola así de hielo, ¿sí?, que es el rechazo. Por eso queremos hablar más bien del rechazo
y cómo nosotros podemos preparar a nuestros hijos para enfrentar situaciones de rechazo. Entonces vamos hoy a iniciar con una pequeña actividad. Ahí en el chat yo les voy a colocar, quiero que vean en el chat, hay un Padlet para que ustedes lo abran y van a escribir, vamos a hacer, ¿puedo compartir pantalla, Lili? Sí. Ok. Sí, señor. En el Padlet les va a aparecer, vayan al chat por favor, y hay una pregunta, ¿sí? ¿Qué cosas creen ustedes indispensables que deben enviar en las maletas de su hijo? ¿Sí? No sé si por ahí tienen al lado, veo mamás que tienen la cámara muy juiciosa prendida, otros no, pero no hay problema. Aquí está la maleta, ¿sí? La maleta escolar. ¿Sí? ¿Qué le mete usted en la maleta a su hijo que usted dice indispensable que no se vaya por el colegio sin los cuadernos, sin un esfero, sin los colores, sin el borrador? Tapabocas, antibacterial, alcohol. Vamos a hacerlo en el Padlet que ven ahí. Ya les voy a compartir pantalla para que sepan y veamos qué escribe cada uno de los papitos, cómo les va en el Padlet. Vamos a ver qué cosas son indispensables que tu hijo debe llevar en ese morral. Uy, ya están escribiendo. Voy a compartirles pantalla para que veamos lo que comparten todas las familias. ¿Me permites compartir? Ya, ok. Gracias, Lili. Aquí estamos viendo, muy bien. La merienda. Muy bien, ya un papito ya escribió. La merienda, el agua, cartucheras, muy bien, cuadernos, libros, tapabocas, muy bien. Ese es un papá muy responsable con las medidas de bioseguridad, muy bien. La merienda, cuadernos, merienda. Uy, papá, los papás indispensables, más que cuadernos, la merienda. Muy bien, agua. El devocional, muy bien. Papás ahí muy, muy espirituales. Los libros, los útiles, muy bien. Miren, estamos viendo el Padlet, el muro. ¿Qué es indispensable meter en la maleta a nuestros hijos para ir al colegio? El antibacterial, muy bien. La cartuchera, muy bien. Ahí, la merienda, el agua, muy importante el agua. Está ganando por ahora la cartuchera y la merienda. Cuaderno, lápiz. Merienda, está ganando la merienda. O sea, que mejor dicho, que falte el cuaderno, pero que no falte la merienda. Agua, muy bien. Excelente. Ahí estamos viendo merienda, agua. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El impermeable, ahora con esta época de lluvia, muy bien. Una mamá, un papá bien precavido. Ahí estamos viendo el impermeable, muy bien. Listo, Biblia, excelente. Muy bien, gracias por participar. Miren que todas estas cosas son importantes, ¿verdad? Que nuestros hijos no se les olvide para nada esto. Pero hoy quiero hablarles de algunas cosas que es importante que nuestros hijos lleven en la maleta, además de los útiles, además de la merienda, además de las medidas de bioseguridad. Hay algo muy importante, ¿sí? Es decir, es un conjunto de cosas, pero que se resumen en una cosa. Y de eso nadie les va a ampliar. Y yo le he llamado autoestima. ¿Y por qué la autoestima? Nosotros debemos de meterle en la merienda a nuestros hijos la autoestima, porque la autoestima, imagínense, esto es como, imagínense, esto es un niño que en su maleta tiene mucha autoestima. Miren, ¿están viendo la bolsita? Y este es un niño que tiene poca autoestima. Voy a dejar la pantalla para que me puedan ver bien el experimento. Espérenme un momentico y yo quito el filtro, el fondo virtual, para que puedan verme bien porque no se ve. Ok, listo. Entonces, este es un niño que tiene mucha autoestima. Van a acordarse siempre de las bolsitas. Y este es un niño que tiene poca autoestima, es decir, que en su maleta al colegio lleva poca autoestima. ¿Y por qué comparo la autoestima como fichas, o en este caso son como estos frijolitos? Porque en la medida en que yo le lleno la maleta, que es el corazón de mi hijo, ahora va a comparar la maleta con el corazón, en la medida en que yo le lleno a mi hijo su corazón de valores, porque la autoestima es una serie de valores, de importancia, de alabanza, de que él es único, de que es una persona importante para nosotros,
de que fue creado por Dios para grandes cosas. En la medida en que yo todos los días le voy llenando la bolsita, entre más autoestima tenga mi hijo va a poder enfrentar situaciones de rechazo sin ser tan lastimado o sin ser tan vaciado. ¿Por qué? Si este es Pepito Pérez, ya Pepito Pérez está lleno aquí de mucha autoestima, de mucho valor, de mucha palabra de Dios, de mucha seguridad. Viene un amiguito y le dice, Peo, ¡pum!, le quitó una ficha. Aquí está, ¿sí? Viene un profesor y le dice como, ay, esa tarea no está tan bien. Ay, aquí va otra fichita. Te están quitando fichas a tu hijo. Va y va otro compañito amiguito y le dice, ay, yo no te voy a invitar a mi fiesta. Aquí otra fichita. Sigue lleno, ¿sí? Y muchas situaciones donde tu hijo vaya, sea un colegio cristiano, no cristiano, en la iglesia incluso, en el barrio, en el mundo, está este mundo quitándole ficha a tus hijos. Lo que ven en las redes sociales y se comparan y ven que el influencer es mona, lisa y ella es pelochur, que le quitaron ficha a tu hija. Y inmediatamente el mundo le está quitando ficha, pero tú le estás llenando. Tú le estás llenando. Y en la medida en que más lleno esté, obviamente no va a quedar tan vacío. Contrario a este niño. Si mi hijo no tiene, ¿sí?, una muy buena autoestima, obviamente le van quitando y cada vez va restando y cada vez va a estar más vacío y va a ser más afectado. Y ahí es donde está la diferencia, papitos, para que nuestros hijos siempre vayan con la maleta llena de mucha autoestima. Llénesela todos los días. Hay una palabra bíblica que yo decía, me parece tan injusta. No sé si han escuchado la palabra que dice que al que mucho tiene, alguien la puede completar ahí, alzando ahí, abriendo el micrófono. Se le quitará. El que mucho tiene, Se le quitará. se le quitará. Se le da más. Más se le dará. más. Ok, y el que menos tiene, Se le quitará. se le quitará. Y yo decía, qué injusto, Dios, ¿cómo así? Y me empecé a preguntar por eso. Pero si lo ponemos en el contexto, en este tema que estoy tratando, si tu hijo tiene mucha autoestima, más autoestima le van a dar. Pero si tiene poca, más se le va a quitar. Y va a ser un niño que va a sufrir el rechazo. Entonces, acuérdese, no olvide meterle en la maleta a su hijo mucha autoestima, llénelo de palabras de verdad, que dice Dios de él, que es importante, que él es un niño sabio, que es un niño fuerte, que es un niño que debe amarse como tal como es. Mucho valía, mucha autoestima, porque el mundo, dice la palabra de Dios, que vino a robar, a destruir, a quitar, y el enemigo le va a quitar a su hijo, le quiere restar, pero usted va a sumar, para que pueda enfrentar lo que ahora a continuación nadie les va a explicar sobre el rechazo. Muchas gracias, Miss. Muchísimas gracias por esa apreciación tan espectacular, por ese ejemplo bastante claro, ¿verdad? De qué debemos llenar, de qué debemos llenar la maleta de nuestros hijos. Listo, entonces, como les decíamos, vamos a tratar el tema del rechazo, ¿cierto? Y la sanidad emocional, que es, digamos, como hoy por hoy uno de los temas que más estamos viviendo y que más se están evidenciando, ¿cierto? En las familias, en todo el mundo, en las escuelas, y queremos que ustedes logren identificar eso. Quiero que empecemos con este pensamiento de Matt Haig, ¿sí?, que es un escritor inglés y periodista inglés, y que pensemos un poquito en esta frase. Miren lo que dice. La generación más conectada de la historia es también la más solitaria, ¿sí? La generación más conectada hoy en día en las redes sociales, que ustedes saben que los chicos, y también no solo en las redes sociales, sino en todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, ¿sí?, es también la más solitaria. Vemos a los chicos que pasan mucho tiempo en la tecnología frente al computador, pero a la hora, ¿cierto?, de socializar con los amiguitos es más cerradito, es más poquito. Y cuando empiezan a interactuar, podemos mirar también que existen ciertas dificultades a la hora de interactuar. Entonces cabe preguntarnos si realmente la conectividad, en vez de acercarnos, nos está alejando
y cuando tenemos esos encuentros cara a cara, se nos dificulta bastante. Entonces, yo quiero que iniciemos y Lili me va a colaborar. Vamos a copiar este link. Aquí hay un link que a ustedes se los vamos a enviar ahora por el chat, ¿sí? ¿Qué queremos? Que usted identifique, vamos a identificar, ¿cierto? Si existen conductas, comportamientos que nos dan cuenta de que existe un rechazo o que hay una herida emocional en nuestros hijos, ¿vale? Entonces, Lili ya les acaba de pasar al chat este pequeño test, esta pequeña encuesta que queremos que ustedes realicen. Vamos a ir respondiendo, por favor, ahí en el chat. Pueden abrir el link. Si tienen alguna dificultad, pueden ir comentando, ¿sí? Para que usted identifique heridas de rechazo en sus hijos. Vamos a empezar con esto, ¿ok? Entonces, les voy a dar un tiempito, un espacio para que, por favor, respondamos ese pequeño test. Hay que entender primero, ¿cierto?, qué es el rechazo y cuáles son los tipos de rechazo. Que nosotros como papás conozcamos bien cuál es la definición, ¿cierto?, que tenemos acerca del rechazo. Entonces, fíjense que el rechazo se produce por la sensación de no ser aceptado. El rechazo puede ser experimentado incluso desde la concepción. Ojo, papás. Sí, a veces creemos que el rechazo es una situación que se presenta, ¿verdad?, externa, ¿sí?, por el ambiente nada más, por una situación que yo viví en el pasado, pero no, ¿sí? Se experimenta desde la concepción y afecta la identidad de una persona, ¿sí? Haciéndole sentir, por ejemplo, en cuanto a la identidad, que hay algo malo en ella, que algo está sucediendo mal en ella, y esto, ¿qué es lo que lleva a la persona? Cuando la persona siente que hay algo malo en ella, ¿sí?, está dándole cabida al autorrechazo, que es uno de los tipos de tipos de rechazo que existen, el autorrechazo. Cuando yo mismo siento que algo malo está en mí, algo está pasando en mí, entonces yo me estoy autorrechazando, ¿sí? Y por eso una persona que es rechazada, usted se puede dar cuenta que puede construir incluso múltiples personalidades. Hoy día se comporta de una manera, otro día se comporta de otra manera, de acuerdo a lo que va viviendo, ¿verdad? Y por supuesto va a manifestar lo que es el autorrechazo, el temor a ser rechazado por las demás personas, ¿cierto? Y también empieza a rechazar él a otras personas. Eso es lo que pasa con el rechazo, esa sensación donde yo no me siento aceptado por el otro, y que sé que muchos de nosotros lo hemos vivido, incluso el Señor Jesús también lo vivió, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos claro que es una herida, ¿sí?, que afecta nuestra identidad, ¿sí?, y que hace que nosotros nos sintamos incluso hasta culpables, y ya lo vamos a mirar más adelante. Avancemos. Hay que entender que el rechazo es una herida emocional, ¿sí? Y cuando se habla de herida emocional, esta es causada, usted sabe que somos seres tridimensionales, ¿verdad? Que tenemos un espíritu, tenemos un alma y un cuerpo. Entonces, obviamente, estas heridas emocionales son una lesión que se produce en nuestra alma, una lesión que está ahí. Recordemos, como les decía, que en el alma nosotros, ¿qué tenemos o poseemos en el alma? Están nuestros sentimientos, está nuestra voluntad, están nuestros pensamientos. Es decir, que estas tres cosas, sentimientos, pensamientos y emociones, papás, se van a ver afectados. Va a haber un caos, va a haber un conflicto en mis sentimientos, en mi voluntad, en lo que yo voy a hacer y sobre todo en mis pensamientos si yo tengo una lesión ahí en el alma. Es decir, si a mí me han causado una herida, se van a ver afectados esos tres componentes que están en mi alma, ¿verdad? Van a verse afectados. Puede ser por situaciones dolorosas que enfrentemos, ¿sí?, en nuestra familia, como les decía, incluso desde el vientre o en los ambientes donde nosotros nos vamos relacionando, ¿verdad? Pero resulta que las heridas emocionales, ¿cierto?, también son causadas por varias cosas, como por ejemplo por traumas, por angustias, por rechazo, por abusos físicos, verbales, emocionales y por necesidades no suplidas.
¿sí? Y aquí recordemos un poco lo que nos comentaba Miss Day acerca de cómo nosotros debemos ir llenando, así como estamos pendientes de que nuestros hijos lleven todo lo que necesitan para aprender al colegio, que no se quede nada. Algunos se enfocan más en la merienda, otros en los cuadernos, en el agua, ¿cierto? Así también hay que llenar ese corazoncito, ¿cierto? Para suplir esas necesidades que tiene todo niño. Entonces es importante que ustedes como papá puedan ir supliendo todas esas necesidades, ¿sí? Porque al no ser suplidas, empiezan ellos, ¿cierto? A sentir un vacío. Entonces ese tanquecito hay que irlo llenando. Entonces hay que tener bien claro que cuando hay una herida emocional, en nuestros hijos se va a evidenciar en sus emociones, en su voluntad, ¿sí? Y en sus pensamientos. Empiezan ellos a tener pensamientos distorsionados. Una persona que está herida, que se siente rechazada, ¿sí? Que se siente vulnerada, ¿sí? No va primero, no va a tener una conducta agradable, ¿cierto? Segundo, eso se va a ver reflejado en sus emociones, en su rostro y en la forma como esa persona piensa. Adelante, Lidia. Bueno, hay un tipo de heridas que es muy común, ¿cierto? Heridas emocionales que son muy comunes, ¿sí? Como es el resentimiento, ¿sí? Vemos que el resentimiento es una de las más comunes que está afectando muchísimo a los chicos hoy en día. El resentimiento, el rechazo y la depresión, ¿ok? El resentimiento, el rechazo y la depresión. Entonces, cuando sentimos, ¿verdad? Que nosotros en nuestra vida tenemos algún tipo de rechazo, que uno de nuestros derechos es violado, porque eso es lo que pasa. Cuando yo siento que uno de mis derechos es violado, que una de mis necesidades no es suplida, entonces yo empiezo a experimentar este sentimiento y esta herida emocional del resentimiento, que sabemos que daña muchísimo, ¿sí? Que genera mucho dolor, pero también a raíz de eso tenemos otra muy común, que es el rechazo, que es un sentimiento profundo que nos impide, ¿verdad?, sentirnos amados y aceptados. Entonces, imagínese usted un niño que no se sienta amado y que no se sienta amado y aceptado. Obviamente le va a ser muy difícil creer, ¿sí?, de que Dios a él lo ve con ojos de amor, de que Dios es un padre amoroso, y eso va a afectar su identidad, como lo vimos al principio. Por eso afecta la identidad, porque al yo sentirme rechazado no me siento ni amado ni me siento afectado, ¿sí? Entonces empiezo a apartar de todos, me empiezo a aislar, empiezo a mostrar este tipo de conductas, este tipo de comportamientos, ¿sí? Esto puede suceder en la casa, en el colegio, en el trabajo, incluso en la misma iglesia, ¿sí? El rechazo. Pero obviamente vamos a mirar algunos elementos que nos van a permitir a nosotros no solo identificarlos, sino mirar cómo se trata y cuál es el proceso que debemos seguir como papás para ayudarle a nuestros hijos, ¿sí? Porque el rechazo que causa, papás, el rechazo causa inmadurez emocional, ¿sí? Entonces, emocionalmente, un niño puede que sea grosero, que haga pataleta, que maximice cualquier situación que es así pequeñita, porque se siente completamente sensible ante de pronto un llamado de atención, pero no nos estamos dando cuenta que realmente él está empezando a sentir complejos de inferioridad, por ejemplo, a sentirse menos que el otro, temor a las relaciones, temor a relacionarse con el otro, ¿sí? Que es un tipo de heridas también, inseguridad y más rechazo. Y por último, la depresión, ¿sí? La depresión, que hoy en día es bastante común, ¿sí? Que es una de los trastornos, enfermedades que está afectando muchísimo. Hay que diferenciarla de la tristeza, que es completamente diferente, porque ocasionalmente nosotros podemos sentirnos en algún momento, ¿verdad?, con sentimientos de tristeza, melancólicos, tristes, ¿sí? Pero son pasajeros. Por lo general, esos sentimientos son pasajeros y desaparecen en unos días. Ya cuando un niño o una persona tiene un trastorno depresivo, interfiere con su vida diaria y su desempeño normal, es decir, ya afecta sus esferas, por ejemplo, escolares, familiares. Entonces
puede presentar de pronto comentarios como no quiero ir al colegio, ¿cierto? No quiero ir al colegio, no me quiero levantar. Empieza a somatizar cosas. Entonces me duele el estómago, mamá, que es la más común, tengo dolor de cabeza, ¿sí? Algunos niños hablan y comentan si se están sintiendo, perdón, rechazados. Otros no lo manifiestan, ¿sí? Pero estos son algunos de las, digamos, como de los síntomas, por decirlo así, o indicadores que les van a permitir a ustedes como papá preguntar, algo está pasando, ¿sí? Algo está pasando, puede ser en la escuela, puede ser en la iglesia, puede ser aquí en la casa, algo está sucediendo con ellos. Pero ya la depresión como tal, ¿cierto? Afecta su vida diaria y el desempeño normal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero miren esta palabra tan hermosa que el Señor nos regala acerca de la sanidad, ¿verdad? Dice que Él sana a los quebrantados de corazón y les venda sus heridas. Entonces, ese es nuestro consuelo y nuestra esperanza, ¿verdad? Saber de que el Señor sí lo puede hacer, que somos familias cristianas, que estamos en este proceso y que sabemos que podemos contar con ellos. Solo necesitamos un poquito de orientación y acompañamiento, ¿sí? Para mirar los resultados que queremos, ¿ok? Avancemos, Lili. Entonces, estas son las más comunes. Bueno, las causas de una herida emocional. ¿Se acuerdan que les comentaba que incluso las heridas emocionales, ¿cierto? Pueden iniciar durante la concepción y embarazo, incluso durante la concepción, cuando se está dando esa unión, ¿sí? Durante el embarazo, durante el nacimiento o después del nacimiento, ¿sí? Pero antes de enfocarme en cada una de ellas, quiero que sepan que también cuando hay recuerdos, y esto sí quiero explicárselos a ustedes como papás para que ustedes traten de mirar, identificar. Ya hicimos un pequeño test, ¿verdad? Para ver si identificamos algunos de estos sentimientos en nuestros hijos, pero esto que les voy a decir ahora quiero que lo vean ustedes en ustedes mismos. Si no es un test, pero sí yo voy a ir mencionando algunas cosas o algunas situaciones, ¿sí? Que les pudieron haber causado a ustedes heridas, ¿sí? Heridas emocionales. Entonces, por ejemplo, y usted va escuchando y usted va tratando de ir digamos, si identifica alguna de ellas. Cuando, por ejemplo, ¿qué puede causar una herida emocional? Cuando usted tiene recuerdos de un acontecimiento pasado, ¿sí? Y ese recuerdo a usted le produce una reacción emocional negativa, que de pronto usted cree que ya sanó, pero realmente a nivel emocional, porque recuerde que afecta las heridas, afectan esas tres cosas, ¿cierto? Lo que es los sentimientos, la voluntad, ¿cierto? Y los pensamientos. Entonces usted siente una reacción emocional negativa o simplemente el nombre de esa persona o recuerdo de una persona le produce a usted una respuesta dolorosa, ¿sí? Que usted creyó, no, ya eso está superado, pero de repente pasa una situación y a usted le duele, ahí todavía hay una herida emocional. Otra, cuando un pequeño incidente pasa a ser un gran problema, ¿sí? Aunque no se exterioriza, produce reacciones sin sentido, como por ejemplo tirar cosas, decir cosas fuera de lugar, ¿sí? Entonces, es una situación muy pequeña y de repente usted escucha el comentario de alguien que le dice, oye, pero realmente eso no daba como para tanto, para que tú reaccionaras de esa manera. Eso fue algo muy pequeño y tú no controlaste y explotaste y saliste de repente con eso. Eso da cuenta y habla de lo que hay que en mi corazón, ¿verdad? Lo exteriorizo. Algo pequeño yo lo maximizo. Otro aspecto es cuando somos controlados por recuerdos o estamos encadenados por la amargura, ¿sí? Y estos recuerdos y esta amargura nos van causando enfermedades físicas que impiden de pronto nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en todas nuestras áreas. Entonces, vaya pensando si usted tiene un recuerdo que es recurrente. Hay algo en psicología que se llama pensamiento rumiante, ¿sí? El pensamiento rumiante es cuando usted constantemente está pensando en algo, en una situación, ¿sí? Que no se le sale de la mente. Ese recuerdo, ese pensamiento que le estresa y que constantemente lo rumea, recuerde que la vaca come, hace primero una bola, ¿cierto? Con todo el pasto y la tiene ahí, la rumea y le da vuelta. Así somos nosotros, tenemos pensamientos rumiantes, ¿sí? Un tipo de pensamiento que estamos estancados y le damos vuelta a eso,
y lo controla usted ese recuerdo, a tal punto que llega usted a enfermarse, puede empezar a sentir migraña, dolor de cabeza, desesperación, ¿cierto? También cuando encontramos que nos es imposible perdonar o aceptar a alguien que nos ha ofendido, ¿sí? Cuando no perdonamos, cuando no podemos expresar amor o afecto con facilidad. En estos días me encontraba en un curso que estoy haciendo y ahorita que estaba organizando este taller me acordé de eso. Cuando usted no puede expresar amor o afecto con facilidad o recibirlo, ahí también usted sabe que hay un impacto de rechazo en su vida y una herida emocional que tiene que sanar. Entonces me contaban que invitaron a una iglesia a una amiga. Ella va ese día, se la encontró y le dijo, vamos, acompáñame a una reunión, pero no le dijo de qué era. Y ese día estaban celebrando un evento y era el Día de la Mujer, me parece que fue que comentaron. Y esa persona llega a ese lugar con su amiga, esa muchacha llega con su amiga a esa iglesia. Bueno, y el evento fue espectacular, mejor dicho, maravillosa la atención, todo lo que les hicieron. Entonces, cuando le preguntan, ay, ¿qué tal te pareció? Te invitamos la próxima reunión, vas a venir. Entonces ella respondió que no, dijo que no. Y le dije, pero ¿y por qué? Todos extrañados, como que hay el evento tan bonito. ¿Cómo te sentiste? ¿Vas a volver? Y dijo, no, no voy a volver, porque en este lugar me dieron mucho amor. Esta fue la respuesta de esa mujer. En este lugar me dieron mucho amor a mí y yo no estoy preparada para recibir tanto amor, ¿sí? Entonces, no podemos expresar ese amor o afecto y tampoco lo podemos recibir, ¿ok? Entonces, vamos a mirar ahora sí, ya que usted de pronto identificó eso en su vida, durante la concepción o el embarazo, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando los padres no querían tener al bebé, ¿sí? Entonces va identificando si a usted le pasó esta situación con su hijo, porque tenemos que entrar y llevarlos a un proceso de sanidad, porque eso desde incluso la concepción en el vientre se va dando. Entonces, cuando los padres no querían tener al bebé, ¿sí? Cuando fue concebido de pronto en violencia, en odio, bajo algún tipo de abuso, aún en el matrimonio, ojo, algún tipo de abuso aún en el matrimonio, ¿sí? Cuando hay una difícil, cuando durante la concepción y el embarazo hubo una difícil relación de pareja, ¿sí? Cuando de pronto durante el embarazo el papá abandonó a la mamá o le fue infiel, por ejemplo, ¿sí? Cuando la mamá no tuvo cuidados durante el embarazo, entonces no le importaba y consumía alcohol, de pronto hubo promiscuidad, drogas, se trasnochaba, ¿sí? Todas estas situaciones causan rechazo incluso desde el vientre. Si usted todavía no ha hecho, ¿cierto?, ese proceso de sanidad, porque tiene que empezar por usted para poderlo transmitir a nuestros hijos, es necesario que lo empiece. También, aquí no aparece, pero recuerdo otro que es el rechazo, ¿cierto?, por el sexo del bebé. Quería una niña, me vino niño, o quería un niño y me vino una niña, entonces yo rechazo. Por dificultades financieras también o estrés, mientras la mamá estaba embarazada, dificultades familiares también. Bueno, ahora vamos a pasar durante el nacimiento, ¿sí? ¿Cuándo se causa una herida emocional durante el nacimiento, cierto? Cuando usted como mamá tuvo un parto muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, cuando el bebé estuvo casi ahogado por el cordón umbilical, ¿sí? Estuvo casi a punto de experimentar una situación de muerte, el bebé. Cuando el bebé nace prematuro, ¿sí? Porque cuando el bebé nace prematuro, cuando un bebé nace prematuro, por lo general es llevado, ¿verdad?, a la incubadora, si de pronto sus pulmones no logran desarrollarse bien, sus pulmoncitos, entonces cuando ese bebé es llevado, sufre fuertes traumas de soledad. ¿Por qué? Porque es separado instantáneamente de su mamá. En ese momento hay una separación y el niño dura mucho tiempo solito. Ahí también, si usted pasó por un proceso de eso, puede haber una herida de rechazo, no hay una herida de rechazo. Y por supuesto, el tema de la adopción, ¿sí? Muchos han sido entregados en adopción, de pronto para salir de un problema, de una vergüenza, los padres ni siquiera
de pronto quieren ver al bebé, piden que lo entreguen enseguida, ahí también se da una herida de rechazo. Y por último, después del nacimiento, ¿verdad? Después del nacimiento, ¿sí? De pronto por la muerte de alguno de los papás, de alguno de los padres, si se presenta algún divorcio y una disciplina de pronto fuerte o abusos físicos o verbales, o por el contrario, padres que no disciplinaron, que no establecen límites, donde hubo mucha sobreprotección o donde hay mucha sobreprotección también, porque cuando yo sobreprotejo mucho, ¿cierto? También y hago o inutilizo, hago que mi hijo se sienta también inutilizado, ¿sí? Donde él no puede desempeñar por sí mismo, ser autónomo en ciertas cosas. Entonces, si tampoco disciplino, no establezco un límite, también se puede vivir el rechazo. Por ausencia de manifestaciones de amor y contacto físico, y como para mí es muy difícil dar amor, entonces me cuesta también, ¿cierto?, expresárselo a mis hijos, ¿sí? Cuando hago comparaciones, críticas, pongo sobrenombres, ¿sí? Todas las comparaciones, las críticas y los sobrenombres que podemos colocar traen raíces de inseguridad, traen complejos, falta de aceptación a ellos mismos. Sí, a veces como papás de pronto lanzamos expresiones, pero yo veo que tu hermanita es tal cosa, o yo veo que tu hermanito es tal cosa, porque no eres como fulanito, y empezamos a hacer este tipo de comparación. Vea, cuando usted como papá no asiste a reuniones del colegio con papá y mamá, como padres, ¿no? Sí, a celebraciones de cumpleaños, o no pasa tiempo de calidad con su hijo, todo esto después del nacimiento, también genera una herida emocional y un impacto de rechazo en sus hijos. Entonces, fíjense todos estos elementos, ¿verdad?, que pasan. Y avanza, Lili. Y en todos estos elementos que les estoy comentando, se generan unas luchas internas a causa del rechazo en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Miren todas las luchas que un niño, que una persona, ¿verdad?, puede experimentar cuando se siente rechazada o tiene una herida de rechazo. Mira, empiezan a luchar con inseguridades, perfeccionismo, culpabilidad, orgullo, baja autoestima, que lo estaba mencionando Miss Day al principio, sensibilidad, temor y autoacusación. Pero si ven ahí en la imagen, la chica tiene ahí el escudo, ¿verdad?, con una crucecita, luchando, ¿cierto?, en las fuerzas de Cristo por vencer esas luchas internas que ellos están viviendo, ¿sí? O que ustedes pueden estar viviendo, ¿sí? Como son esas inseguridades, esos miedos, ¿sí? Cada una de estas luchas internas no nos dejan ver a nosotros, ¿sí?, que Dios es un padre que te ama y que te quiere, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la culpa? Cuando en la autoacusación, que se sienten culpables porque allí hice algo, se sienten inadecuados, fue por mi culpa, yo me equivoqué, entonces no me siento aceptado, no me siento amado, y por lo tanto la imagen que yo tengo de Dios va a ser lejana. Yo me voy a alejar de él porque yo no me siento amado y no me siento aceptado y me siento culpable, ¿sí? Entonces, una persona que está sintiendo culpa, por lo general, ¿qué suele hacer? Por lo general, se supone que debería experimentar, y nosotros deberíamos experimentar, ¿verdad?, paz interior y gozo en nuestro corazón. Pero una persona que se siente de pronto deprimida o que se siente rechazada no puede sentir esto, ¿sí? Porque por lo general debería creer en el Dios que él ama, ¿sí? Pero la persona deprimida no puede creerlo porque constantemente está en un estado de ¿qué? De tristeza, de angustia, de desesperanza y de que no va a poder salir de ahí. Entonces, es un proceso que lleva tiempo, pero lo importante, el primer paso es identificar qué es lo que está sucediendo. Avancemos. Entonces, ¿cómo? Ahora sí, vamos a ir terminando. ¿Cómo ayudar a mi hijo a sanar esas heridas emocionales? Miren, yo les traje 4 sencillos pasos para ir iniciando, para ir, digamos, como comenzando a mirar qué podemos hacer si ya identificaron en ustedes en ello. Y lo primero es, primero tenemos que empezar, tienen que empezar ustedes como papás, ¿sí? Como padre, como madre de familia. Es decir, si yo quiero ayudar a mi hijo a que él sane una herida emocional, a que ya yo identifique que mi hijo de pronto está sufriendo de algún impacto de rechazo, de que hay una herida ahí, yo tengo que empezar por mí. Es decir, yo como papá tengo que darme cuenta si todavía en mi vida y en mi corazón, ¿sí?,
yo tengo un proceso de rechazo que tengo que sanar, papito, ¿sí? Entonces yo tengo que, apreciado papá, empezar por mí para yo poder ayudarle a mi hijo. Si usted todavía no ha sanado algún rechazo, todavía hay algo en su corazón, por favor, ni siquiera lo intente, ¿cierto? De poder intervenir en la vida de su hijo en algún proceso como este, ¿ok? Primero empiece por usted. Segundo, observe e identifique si su hijo ha presentado cambios emocionales o comportamentales, ¿sí? Eso tiene que mirarlo usted. Ya hoy, a través del pequeño test que hicimos, tratamos de identificar, ¿cierto? Si de pronto han habido algunas situaciones que le indiquen a usted que su hijo ha tenido cambios emocionales, cambios de comportamiento, cambios de pensamiento, porque usted como papá, ¿quién más conoce a su hijo que usted? Y bueno, ya vino con esta situación, viene presentando esto, y como les digo, hay niños que manifiestan, otros que no manifiestan. Entonces, para aquellos que no hablan y no comentan lo que les sucede, viene el punto 3. ¿Sí? Propicie un espacio a solas con su hijo o con su hija y genere un ambiente de confianza. Hágale preguntas y escuche lo que tiene por contarle, ¿sí? Por lo general, por el afán del día a día, del trabajo, llegamos cansados, ay, el niño quiere hablar, no me doy cuenta qué es lo que le está pasando, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que no propiciamos esos espacios de calidad y esos tiempos para hablar con ellos y saber cómo les fue, cómo están, cómo se han sentido, ¿sí? Entonces, lo ideal es que usted pueda tener ese espacio con su hijo, le pueda hacer preguntas, ¿sí? Y escúchelo. Escucharlo es suficiente. Y por último, orienta a su hijo de acuerdo a los principios en Cristo y reafirme su identidad en él, ¿sí? Recuerde que cuando hay un rechazo, hay una situación, es una situación que está afectando y que va a afectar directamente la identidad y la autoestima de ese niño, porque se va a sentir inadecuado, inapropiado, poco amado, culpable, lo que ya venimos viendo. ¿Sí? Si usted siente que no puede con el proceso, yo le recomiendo que busque ayuda pastoral y obviamente ayuda profesional, ¿sí? Con una psicóloga, con un especialista, con su pastor, en la iglesia, ¿sí? Para que a usted lo orienten en ese proceso. ¿Qué quiero que se lleven hoy, papás? ¿Qué quiero que nos llevemos hoy? Que usted entienda que cuando hay sanidad de emociones, una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado, producida por otras personas o hechos que condicionan su manera de relacionarse con Dios y con los demás, ¿sí? Por lo tanto, en este proceso, lo ideal es ayudar a las personas a que entren en un proceso de perdón, ¿vale? Mire que aquí está la clave y esto sí quiero que lo tenga presente. ¿Qué es lo que se quiere o cómo podemos nosotros ayudar? Lo que se quiere es que usted, ¿cierto?, le pueda ayudar en ese proceso a que pueda perdonar a otros, a perdonarse a sí mismo, porque acuérdese que cuando yo tengo ese sentimiento de inadecuación, yo me siento como que algo malo está pasando en mí, me pueda perdonar a mí mismo y pueda perdonar también, ¿cierto?, a Dios. ¿Pero por qué perdonar a Dios? Porque, es decir, o sea, sanar los sentimientos y las falsas expectativas y los pensamientos que yo tengo en contra de Dios, porque yo siento a Dios lejano, que Dios no me ama, no me quiere y por eso a mí me está pasando lo que me está a mí pasando, ¿verdad? Pero la sanidad emocional requiere tiempo. Eso no es de un día para otro, es decir, ya yo hablé con mi hijo, ya mi hijo me confesó esto, ya lloré por él, sigue con lo mismo. Papá, la sanidad emocional requiere tiempo, ¿sí? Recuerde que no es el método por sí mismo lo que lo va a sanar, ¿sí? De que usted lo va a escuchar, de que usted va a dialogar con él, de que va a propiciar el espacio, de que lo van a acompañar en ese proceso. No es el método por sí mismo, ¿verdad?, el que sana. Recuerden que es la presencia de ¿quién? La presencia de Dios, ¿cierto? El que va a revelar toda la verdad y el que va a traer a la vida suya, a la de su hijo, la libertad que tanto necesita, ¿sí? Entonces, la base, quiero que se lleven esto, que la base para sanar nuestras heridas y emociones es el proceso del perdón, ¿sí? Cuando yo empiezo
ese proceso de perdón. Si usted identificó que fue desde la concepción, ahí tiene que hacer un proceso de perdón. Si usted identificó que fue durante el nacimiento, ahí tiene que haber un proceso de perdón, ¿sí? Si usted identificó que fue después del nacimiento de su hijo, ahí tiene que darse también un proceso de ¿qué? De perdón, ¿sí? Por eso es importante que usted se enfatice y se dé cuenta y logre identificar en cuál de las tres áreas o de las situaciones que ha vivido se le ha presentado alguna herida emocional, para que pueda identificar y entonces hacer ese proceso de perdón. Entonces, papitos, quiero que se lleven eso el día de hoy, que puedan obviamente contar también con nosotros en la institución. Hemos identificado algunos casos donde se han presentado este tipo de situaciones y recuerden que siempre las escuelas de padres las enfocamos de acuerdo a las necesidades, ¿sí? De todo, digamos, como de toda la comunidad educativa, es decir, a lo que vamos identificando en cada una de las áreas, lo que vamos mirando, para nosotros poder darles también a ustedes las herramientas y que podamos contar también con ustedes y que por favor nos comuniquen, nos manifiesten, nos digan cosas y que sigamos haciendo este trabajo en equipo, ¿sí? De la mano obviamente del Señor. Entonces, les agradecemos su asistencia, estamos tratando de ser cumplidos con el tiempo, con el horario, por sugerencia también de ustedes como papitos en el tiempo. Entonces, si quieren de pronto comentar algo, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, con mucho gusto les vamos a responder. Les vamos a enviar un link para que ingresen, por favor, y evalúen el taller del día de hoy. Les agradecemos muchísimo su tiempo, el estar aquí, el escucharnos, el participar de este taller, de esta charla, y que el Señor les bendiga. Vamos a responder, por favor, el link. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Como les decíamos, esto es una sola introducción al tema, que la idea es que vamos profundizando en las próximas escuelas de padres. Bueno, aquí hay una pregunta que me hacen al interno y es: un niño que siempre simula necesitar ayuda. Un niño que siempre simula necesitar ayuda. Bueno, la mamita acá me comenta que el niño puede hacer cosas por sí mismo, o sea, que ella sabe que sí lo puede hacer, pero que viene y le pide ayuda. Entonces, eso es como una demanda de atención, o sea, está como que tratando de llamar la atención. Aquí estoy yo presente, aquí estoy yo, ¿sí? Recuerden que al principio Miss Days les estaba hablando, ¿cierto?, de las necesidades que debemos llenar en la bolsita de nuestros niños, ¿sí? Y una de esas necesidades de los niños es sentirse importante. Imagínense que los niños son, ya usted vio cuando al político o a la persona usted no la saludó y se sintió como que, ay, yo soy aquí y no ni siquiera me saluda. Entonces, esa necesidad de sentirse importantes, ¿sí? Pues, aunque yo sé que de pronto la mamá dirá, no, pero yo estoy al pendiente, yo le hago esto, pero es una necesidad que ellos quieren suplir, algunos más que otros. Entonces, esa necesidad de, mamá, yo soy importante, aquí estoy, mírame, o papá, aquí estoy, mírame, es una forma de llamar la atención, de decir que yo necesito sentirme importante. Puede ser por ahí, mamá. No estoy diciendo que sea como que la única respuesta, hay que mirar por qué lo está haciendo, ¿sí? La señora Elena tenía la manito levantada. Adelante, señora Elena. Elena es la niña, pero bueno. No, la reunión, no, súper excelente todo, era solo una preguntita. En nuestro caso, el papá de la bebé no vive en el país, pero él de pronto sí le gustaría asistir o estar en las reuniones. ¿Qué posibilidad hay que para la próxima, aunque sea presencial, también se pueda transmitir virtual? O de pronto algunos papás que también, como mi caso, no están presentes. Gracias. Lo tendremos en cuenta, ¿sí? Para que la logística que tengamos podamos tener la posibilidad de que participen
la mayor parte de los padres. Somos los más interesados de que participen, ojalá todos los papás. Así que muchas gracias. Lili, ¿me colaboras? Yo creo que... La señora Patricia y el señor Alfredo tienen la manito Bueno, entonces levantada. vamos así, la señora Patricia, el señor Alfredo y la familia... Y el otros- señor Henry también tiene la manito levantada. en ese orden y luego miramos el chat. Ok. Señora Bueno, Patricia. buenas noches. Buenas noches. Bueno, excelente tema, muy propicio. Yo quería preguntarles algo, pues, como padres de familia nos interesa saber. Ustedes saben que las palabras de afirmación obviamente son de las cuestiones más importantes, ¿verdad? Para formar toda esta identidad y esta seguridad en nuestros hijos. Sabemos que además de toda esta relación con papás, pues entendiendo obviamente la cuestión del rechazo, pues que hemos sido sanos y estamos todavía en el proceso de ese tema. Como colegio, ¿ustedes qué seguimiento hacen a ustedes como cuerpo docente? ¿Qué les quiero decir? Todos tenemos aquí experiencias, ¿verdad? De esos profesores que quizás con sus palabras trajeron heridas a nuestro corazón. Entonces sabemos que nuestros niños, bueno, no es mi caso, no he tenido ese caso, pero nuestros niños que están allá con ustedes en esta jornada y que están recibiendo, así como reciben palabras de afirmación, también podrían, ¿cierto? Estar recibiendo otro tipo de palabras, ¿cierto? Y de acciones. Entonces, ustedes como colegio, ¿qué nos dan a nosotros los padres como tranquilidad sobre ese tema? Si quieres contestar, Leonardo. Sí. Se hace un seguimiento, sí, hay observación. Bueno, te cuento, Patricia, nosotros como colegio, obviamente cuando hablamos de proyecto educativo nos involucramos todos y dentro del proyecto educativo están los maestros, además de un proceso de selección minucioso, sabemos que obviamente todos somos humanos, todos estamos, ¿verdad?, de cierta manera heridos, rotos y estamos en proceso de sanidad, de restauración, de crecimiento. Internamente los maestros están en un proceso de discipulado, el cual pues dirijo yo y estoy pues ahí como pastora de los maestros, pastoreando el corazón de ellos y todo el tiempo ellos están en ese proceso conmigo, ellos reciben mentoría, pastoreo, retroalimentación y también sanidad, porque los maestros también se hieren con palabras de profesores, de entre ellos, con papás. Hemos tenido también maestros que han estado heridos por comentarios y obviamente que una persona herida hiere. Sí, entonces pues sabemos que hay que hacer el proceso, ¿verdad?, para que los niños sean los que menos puedan ser víctimas, para decirlo de esa manera, pues de conflictos y heridas emocionales con los maestros. Entonces, también hacemos ese proceso. Y como les decía, yo creo que la mayor garantía que nosotros tenemos, porque pues igual no puedo decir que no, a tus niños no van a de pronto recibir una palabra que de pronto pueda afectar su autoestima, su identidad, puede que sí. Por eso lo quiero que recuerden siempre la bolsita, ¿sí? Entre más llenemos, ¿sí?, nuestros niños van a estar, que si lo quitan, yo lo vuelvo a llenar, ¿sí? Esa bolsita. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo, constante. Porque puede que en alguna situación, ¿verdad?, un maestro le pueda salir una palabra de pronto necia y que hirió al niño. Entonces, donde uno tiene que hacer proceso, ¿verdad?, de restauración con el niño, ¿sí?, como lo hacemos los adultos también. Entonces yo creo que como comunidad, niños, padres, docentes, todos, absolutamente todos, estamos llamados a ese continuo crecimiento, ¿verdad?, del carácter del Señor, de ser cada vez más como Jesús, de perdonar todo el tiempo. Yo creo que de las cosas que más tenemos que meter en el bolso del maestro, yo le digo a los profesores, ustedes tienen que meter entre sus cosas el perdón, mucho perdón, porque hay que perdonar todo el tiempo. Yo hasta me tienen que perdonar a mí cuando yo a veces los disciplino. Yo digo, les doy su llamada de atención y perdónenme, vaya y hagan su proceso allá, porque todo el tiempo entre ellos, con papás, con los niños, y yo creo que también los papitos, ¿verdad?, necesitamos tener mucho perdón, y los niños también meterle en su maletica mucho perdón para que tengan esa capacidad de sanar rápido, ¿cierto? Acuérdense que el perdón es la medicina que nos ayuda a sanar las heridas emocionales.
Entonces, la idea es que estamos todos y la única garantía que te puedo dar, Patricia, es que pues la presencia del Señor está con nosotros y que nos va a guiar y nos va a enseñar, ¿verdad?, cómo vamos a crecer juntos como comunidad. Bastante oportuno el tema. Dos comentarios. Lo primero es que para el tema de la influencia del tema del entorno perinatal, del embarazo, de la concepción, del nacimiento. Yo tengo uno de mis hijos mayores, no le gusta la percusión. Los instrumentos de percusión no le gustan y siempre ha tenido aversión a la percusión. Y resulta que durante los momentos del crecimiento y gestación, vivió tomar guerrilleras y ese tipo de cosas. Entonces, uno ahí se da cuenta de la influencia que tiene el entorno respecto de eso. Entonces, eso también le trae, pues, de pronto un poquito de temores, y esos temores de pronto lo llevan a que se manifiesten cosas en su carácter. Entonces, esa es una de las situaciones de la influencia que tiene ese entorno perinatal. Lo otro es que mientras hablaban de esto, resulta que esto es un tema cotidiano, como lo mencionaba Miss Days, es un tema cotidiano porque por lo menos los padres que trabajamos a veces nos sometemos a situaciones en el trabajo, de pronto que nos traen frustración, que nos traen desengaños, nos traen situaciones, a veces esa carga la traemos a casa. E incluso los padres que no salen en casa también tienen frustraciones, tienen situaciones que de pronto los cargan emocionalmente, y a veces el desfogue no es con los hijos en sí, sino en un momento, una palabra mal dicha, en un momento mal inadecuado, de pronto una discusión entre padres con los hijos presentes. Todo ese tipo de cosas van generando heridas y van lesionando. Entonces, esto es un ejercicio, digamos que cotidiano, y el tema, yo creo, decía, a veces nosotros, los padres, que somos quienes más amamos a nuestros hijos, somos también quienes más los herimos. A veces los herimos amándolos, o por amarlos los herimos. Entonces es un tema que de pronto nos tiene que llamar a la reflexión de cómo hablamos, qué decimos, el momento en que lo hacemos. Así como en las empresas nos exigen, deje sus problemas de la casa en la casa y aquí trabaje, tenemos que hacerlo al revés. Los problemas de trabajo en el trabajo, pero en la casa somos de nuestra familia. Tenemos que dedicarnos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a las cosas de la casa, y lo digo yo, que a veces no lo hago. Entonces tenemos que dedicarnos a eso. Y así como se habló de el perdón, de que le digamos a los hijos que perdonen, también tenemos que ser humildes en pedir perdón, porque a veces los padres, es que los padres somos los padres, y los padres pues como que no nos equivocamos. No, eso no es cierto, los padres nos equivocamos y tenemos que pedir perdón también por eso, y que los hijos escuchen la humildad del padre de pedir perdón, porque así como de pronto ven al padre de la tierra pedir perdón, también pueden interpretar que Dios también pues lo pueden perdonar, porque también, digamos, no se equivoca, pero de pronto no cumplió las expectativas que tenemos. Y en estos días he estado con la palabra que he estado hablando. Yo creo que la palabra tiene mucha sabiduría. Bueno, obviamente viene de Dios, ¿no? Por tanto, tiene que ser sabia. Pero decía, de día y de noche, orar. Que mi palabra, que los dichos de mi boca sean los dichos de Dios. Que hacer lo bueno, lo agradable, lo que edifica. Pensar, actuar con justicia, con bondad. Si aplicáramos eso, y de pronto renunciáramos mucho a la influencia cotidiana de la sociedad, del mundo. Si hiciéramos eso, seguramente en lugar de quitar frijolitos, estaríamos llenándolos cada vez. Gracias. Muchas gracias por su apreciación, doctor Alfredo. Así es. Bueno, señor Henry, lo escuchamos. Buenas noches a todos.
queridos papás, profesores, directiva. Primero que todo, agradecerle por el tema, muy oportuno. Es un tema que no existe en las diosidencias, pero curiosamente en esta semana se está enseñando en Israel y en todas las sinagogas del mundo el tema precisamente de la concepción y del nacimiento de los hijos. Eso se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 12, cuando concibiere, la palabra tasría en hebreo, que es cuando se embaraza la mujer. Y este tema yo quisiera pedirle una sugerencia que sea tratado en otros temas, porque es un tema demasiado complejo. Ustedes dijeron que era la introducción, pero de aquí depende mucha sanidad, tanto en los padres, porque hasta nuestro Mesías fue herido por su propia familia, Juan capítulo 7, ni los hermanos creían en él, y hubo también un momento en que la mamá y los hermanos lo fueron a buscar cuando estaba predicando porque pensaban que estaba volviéndose loco, y él tuvo que decirle al auditorio que tenía donde estaba enseñando, el círculo de creyentes que estaba, decirle: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de Dios. Cuando le dijo eso, pues estaba refiriendo a su mamá, que su mamá no estaba haciendo la voluntad de Dios porque sabía que el ángel le había dicho a él que él iba a salvar al pueblo. O sea, él es el salvador del pueblo. Entonces, ¿y cómo así que está loco, está predicando quién sabe cuánto tiempo? Entonces, hasta nuestro mismo Padre, nuestro Mesías Yeshua, Jesús, tuvo que también pasar por ese proceso de rechazo. Y usted dijo algo muy bonito, algo muy cierto, señor Alfredo, que es que las personas que más hieren son las de la propia familia. Las heridas más grandes son causadas por los mismos familiares. Yo me leí este libro y quisiera que se lo recomiendo. Aquí dice: ama como si nunca te hubieran herido, de un pastor de Estados Unidos, creo que Jensen. No pronuncio bien el inglés, pero bueno, me gustaría que lo siguieran porque obviamente esa es la dificultad de hoy en día. Padres heridos, niños heridos, nosotros a veces heridos también, y eso se lo estamos transmitiendo, y esta es la generación que requiere una sanidad tremenda. Así que lo felicito, muchas gracias por ese tema. Quisiera obviamente que se reforzara para darle herramientas a los padres de cómo es, porque esto es un proceso que requiere muchas sesiones. Hay un tema que se maneja en estas edades preadolescentes, que en Israel, y por eso la Biblia tiene catalogado que Jesús lo llevaron a los 12 años, en el momento que pasa a entrar esa etapa de la preadolescencia. Y eso en hebreo se conoce esa ceremonia bar mitzvah para los varones, para las mujeres bat mitzvah, que es el momento en que el papá lo entrega y le dice que ya es una persona adulta responsable, porque si Dios le permitió a él que se desarrollara físicamente, que pudiera ya concebir, que pudiera tener, es porque también debe ser responsable de sus acciones y de sus actos. Entonces esto es un paso ya cuando los papás no cargan con la responsabilidad del joven y del niño. Y hoy tenemos a veces ancianos que parecen niños, adultos, que todavía son niños y no han pasado ese proceso. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Disculpen lo extendido del comentario. Me encantó, me fascinó el tema. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, señor Henry. Bueno, entonces, muchas gracias, papitos. Vamos a terminar orando, ¿les parece? Para cumplir el tiempo de la agenda. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir como familia, faro de luz. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Gracias porque, Señor, tú nos has delegado una gran misión y comisión, Dios, de levantar esta generación que tanto amas. Y gracias porque sabemos que tú nos das la misión, pero también, Señor, nos das las estrategias, también nos das la provisión, Señor, la sabiduría, Padre, para que podamos cumplir con este encargo tan especial, Señor, que es tus amados hijitos.
Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Dios, nos guía a toda verdad, que tu palabra, Señor, nos instruye y que tu palabra nos equipa, Señor, para esa misión. Por eso bendecimos a cada papá, a cada mamá aquí presente, a cada familia, Señor. Te pedimos que tú nos des, Señor, la sabiduría, la sensibilidad, para que nosotros podamos, Señor, reconocer, identificar las heridas emocionales que hay en nosotros, Señor, y las heridas emocionales que hay en nuestros hijos. Que nosotros podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra, sensible a tu espíritu y sensible, Señor, Padre, a la necesidad de sanar, Padre, de perdonar, de que nosotros podamos como padres ser perdonados, perdonar, ser sanados para ayudar también a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean personas, Señor, sanas, restauradas y que cumplan, Señor, la misión por la cual tú, Señor, los has enviado aquí en la tierra. Y que cada vez más, Señor, sean niños maduros, Señor, que crezcan en sabiduría, en gracia, en favor, que puedan convivir en armonía, niños que sean, Señor, seguros, niños que sean, Señor, fuertes, niños que sean padres sabios, que sepan resolver sus conflictos, niños que puedan convivir con otros con amor y como decía el Señor Henry, que puedan, Señor, amar, Padre, como si nunca los hubieran herido. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a entrenar, que tú nos vas a preparar y estamos dispuestos, Señor, a que tú nos sigas entregando, nos sigas dando, Señor, las herramientas para ayudar a esta generación que tanto lo necesita. Bendecimos a cada familia aquí representada. Te pedimos, Señor, que cubras cada familia con tu sangre preciosa, la vida de cada niño de Faro de Luz cubierto con tu sangre preciosa. Declaramos, Señor, que tú sanas las heridas de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes, Señor, Padre de Faro de Luz, y que ellos, Señor, sean niños, Señor, fuertes, restaurados, Señor, y que van a dar luz, que van a brillar, Padre, como tú, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, mi Señor, por este tiempo. Declaramos, Señor, un tiempo ahora de descanso, que podamos, Señor, agilizar las cosas que tenemos pendientes y que podamos tener un sueño reparador. En tu nombre, amén y amén. Bendiciones, papitos, los bendecimos. Gracias por asistir y nos vemos en la próxima Escuela de Padres.